Hoy es 11 de febrero de 2026 y es uno de esos días que, pues, se sienten importantes. Sí, se siente como un día histórico, ¿no? Totalmente. El Senado acaba de dar luz verde a la reforma para reducir la jornada laboral en México. Es una noticia que ha estado, bueno, en todas partes. En todos lados. Pero aquí vamos a hacer lo que nos gusta. Vamos a ir un poquito más allá del titular de 40 horas a la semana. Que es lo que todo mundo repite. Exacto, porque las fuentes que tenemos aquí revelan que la realidad es, mucho más compleja. La implementación no es un interruptor que se enciende mañana. Para nada. Y sobre todo, hay detalles en las letras chiquitas sobre las horas extras y los días de descanso que, híjole, lo cambian todo. Nuestra misión de hoy es desmenuzar qué significa realmente esta reforma. Tanto para quien trabaja como para quien da trabajo. Justo, totalmente de acuerdo. Porque el verdadero cambio no está en el número, en el 40, sino en el cómo y en el cuándo. Es un cambio de paradigma, sí. Ajá. Pero su impacto real depende de una implementación gradual, de unas nuevas reglas sobre el tiempo extra que son francamente inesperadas, Muy inesperadas. y de una cadena de consecuencias financieras, operativas y de bienestar que tenemos que analizar con lupa. De acuerdo. Entonces el diablo está en los detalles. Me llama mucho la atención eso que dices, lo de la implementación. Es que es clave. Porque la gente en la calle habla de esto como si el lunes todos fuéramos a salir más temprano del trabajo. Pero por lo que entiendo de los documentos, el camino es mucho, mucho más largo, ¿cierto? Mucho, mucho más largo. Estamos hablando de un maratón, no de un sprint. El diseño es progresivo precisamente para darle un respiro a las empresas. Sobre todo a las más chicas. Claro, sobre todo a las MIPYMES, que son el motor de la economía y no pueden cambiar su estructura de costos de la noche a la mañana. El calendario es muy claro y vale la pena tenerlo en mente. A ver, La ley actual de 48 horas se mantiene durante todo lo que queda de 2026. o sea, este año no cambia nada en la práctica. Nada, cero. El primer ajuste viene hasta 2027. ¿Ok? Ahí la jornada bajará a 46 horas semanales. Luego, en 2028, se reducirá a 44. Va de 2 en 2. De 2 en 2. Para 2029 llegaremos a 42. Y no será hasta el año 2030, Hasta el 2030. cuando finalmente se alcancen las famosas 40 horas semanales. Es una transición de 4 años. 4 años. Eso ya pone las cosas en una perspectiva muy, muy diferente. Y hablando de perspectivas, hay otra idea que se ha instalado en el imaginario colectivo. Uf, sí, ya sé a cuál te refieres. La semana de 5 días de trabajo por 2 de descanso. Prácticamente se vendió como la llegada del fin de semana universal a México. El gran sueño. Pero leyendo el texto aprobado, me quedé frío. Parece que no es tan así. Es que no es así en absoluto. Y este es quizá el malentendido más grande y peligroso de toda la reforma. A ver, ¿por qué? El texto aprobado no garantiza explícitamente 2 días de descanso consecutivos. ¿Cómo? Lo que hace es mantener la regla que ya conocemos. Se otorga un día de descanso por cada 6 días trabajados. Espera, eso es clave, porque toda la narrativa pública se construyó sobre la idea de emular el modelo de fin de semana. Exacto. Si la ley lo obliga, no corremos el riesgo de que muchas empresas simplemente, rebanen 1 o 2 horas de cada uno de los 6 días. Ese es exactamente el riesgo. Y en la práctica, el trabajador sigue sin tener ese segundo día para desconectar realmente. Ese es el punto. Un empleador puede, de manera totalmente legal, distribuir las 40 horas a lo largo de 6 días. Por ejemplo, en lugar de trabajar 8 horas de lunes a viernes, Ajá. un trabajador podría terminar laborando poco menos de 7 horas de lunes a sábado. Cumple con la ley, pero la promesa de más tiempo para la familia o el descanso se desvanece por completo. Híjole, eso es un balde de agua fría para muchos, me imagino. Sin duda. Pero hay otro detalle en las fuentes que me rompió el esquema, y tiene que ver con las horas extra. ¿Ah, sí? ¿La joya de la corona? Parece una contradicción absoluta, ¿no? Se reduce la jornada ordinaria, pero al mismo tiempo se facilita, o al menos se hace más flexible, el tiempo extraordinario. ¿Cómo funciona esa aparente paradoja? Es la válvula de escape del sistema. La lógica detrás de esto, según se argumenta, es no ahogar la capacidad productiva del país. Claro, en industrias con picos de demanda y todo eso. Justo, si la jornada base se acorta,
Se necesita un mecanismo flexible para extenderla cuando sea necesario. Pero los cambios son muy profundos. Para empezar, el límite máximo de horas extras permitidas a la semana sube de 9 a 12 horas. Un 33% más de horas extra permitidas. Pero lo que más me impactó fue el cambio en el pago. Ahí está el truco. Antes, la 9ª hora extra era carísima para la empresa porque se pagaba triple. Era un desincentivo muy fuerte. Exacto. Y aquí está el giro más fascinante de la reforma. Ese pago triple, que funcionaba como un freno, ahora se recorre. Se mueve. Se mueve. Con la nueva ley, el pago triple no se activa sino hasta la hora número 13. A ver si entiendo. Entonces, las horas 10, 11 y 12, que antes no se podían trabajar o eran extremadamente caras, Ajá. ahora se pagan al doble, no al triple. Precisamente. Esto reduce el costo marginal para la empresa de esas horas adicionales en comparación con el esquema anterior. Es casi, diría yo, un incentivo a usarlas. Visto desde un lado, no es una trampa. Pudiera serlo. Se le da al trabajador la promesa de menos horas, pero se le crea un incentivo económico al patrón para que pida más tiempo extra. Y podríamos terminar con la misma cantidad de horas trabajadas en la semana. Solo con una estructura de pago diferente. Exacto. Es un equilibrio muy precario. Entonces, ya que estamos entrando en el terreno de las consecuencias, vayamos a fondo. Venga. ¿Qué significa todo esto en la práctica? Empecemos por el impacto financiero y operativo, que debe tener a muchos dueños de negocios sin dormir. Sin duda. Para el patrón, el cálculo es directo. Cuando la jornada se reduzca a 40 horas, manteniendo el mismo salario, el costo por hora de cada trabajador aumentará un 16.6%. Es muchísimo. Es un aumento considerable. Y esto obliga a tomar decisiones estratégicas que no son sencillas. Imagínate a la dueña de una cadena de restaurantes que operan 12 horas al día. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Contrata más personal para cubrir los turnos, con todo el costo de reclutamiento, capacitación e IMSS que eso implica, Claro. o le pide a sus empleados actuales que se queden tiempo extra, que ahora es relativamente más barato que antes. Una tercera vía, la automatización. Invertir en tecnología para que se necesiten menos horas persona para producir lo mismo. Correcto. Y para el trabajador, la ley es clara. Se prohíbe la reducción de salario. Eso es un candado fundamental. Importantísimo. Sin embargo, hay un riesgo latente en las áreas grises. Las empresas, para compensar el aumento de costos, podrían empezar a recortar prestaciones que no son parte del salario base integrado. ¿Cómo qué? Hablamos de bonos de productividad, comisiones, vales de despensa adicionales, todo lo que es discrecional. Es un foco rojo que habrá que vigilar de cerca. Entendido. Ahora hablemos del corazón de la reforma, del argumento principal, la salud y el bienestar. Se supone que esto es para combatir el burnout. Y el potencial ahí es enorme, no hay que negarlo. México tiene uno de los primeros lugares a nivel mundial en estrés laboral. Sí, las cifras son alarmantes. La evidencia científica que vincula las jornadas largas con enfermedades cardiovasculares, diabetes, problemas de salud mental es abrumadora. La meta de la reforma es, en teoría, tener una fuerza laboral más sana, más descansada. Y menos propensa a accidentes. Y por ende, menos propensa a accidentes y a incapacidades. Pero, como en todo, hay una contraparte. Me viene a la mente este concepto del que se habla en las fuentes, la intensificación del trabajo. El riesgo de que ahora te pidan hacer el trabajo de 48 horas en 40. Y ese es el gran pero de la reforma. Me recuerda un estudio sobre una empresa en Japón que redujo la jornada a 4 días. Ok. Los primeros meses, euforia total. 6 meses después, los reportes de ansiedad se habían disparado. ¿Por qué? Porque las reuniones que antes duraban 1 hora, ahora eran de 45 minutos. No había tiempo para la charla informal. No había margen de error. Todo se volvió una carrera contra el reloj. Híjole. El peligro es que, en lugar de trabajar menos, terminemos trabajando más rápido, con más presión y estrés por hora. Claro, que un contador que antes cerraba su reporte mensual en 5 días de 9 horas, ahora tenga la presión de hacerlo en 5 días de 8. Aumentando la probabilidad de errores a niveles insostenibles. Es como intentar meter 10 kilos de algo en una bolsa de 8. La bolsa se va a reventar. Buena analogía. Y finalmente, está el ángulo que pocos ven,
el fiscal y el de seguridad social. Mencionas al IMSS, al Infonavit y, por supuesto, al SAT. Es que todo está conectado. Si las empresas efectivamente utilizan esas 12 horas extras pagadas al doble y los trabajadores las laboran, Ajá. la base de cotización para el IMSS y el Infonavit sube, lo que significa más cuotas para el patrón y, en teoría, mejores prestaciones para el trabajador. Ok, eso tiene sentido. Pero el cambio más poderoso es una nueva obligación, la implementación de un registro electrónico de jornada. Suena a más burocracia, pero supongo que tiene un propósito muy específico. Un propósito fiscalizador potentísimo. Con ese registro, el SAT tendrá una radiografía exacta de las horas trabajadas en cada empresa del país. Para cruzar datos. Claro, podrá cruzar datos y verificar que cada hora extra se pague y se declare correctamente. En cierto modo, esto no es solo una reforma laboral. Es también una reforma de fiscalización. Exacto. Para cerrar la puerta a los pagos por fuera y a la simulación. Hemos cubierto muchos ángulos y detalles que de verdad cambian la historia. Para poner todo en orden, ¿qué te parece si hacemos un balance? Me parece perfecto. Una especie de hoja con los pros y los contras desde cada perspectiva. Empecemos por la del patrón. Claro. Desde la perspectiva del patrón, la ventaja más clara es que ofrecer una jornada de 40 horas puede convertirse en un imán. Para atraer talento. Para atraer y retener al mejor talento, sobre todo en sectores muy competidos. Además, hay estudios que sugieren que la productividad por hora puede aumentar cuando los trabajadores están más descansados. ¿Y el reto? El reto es obvio, el aumento directo en los costos operativos y la pesadilla logística que será gestionar los turnos, especialmente en manufactura, salud o servicios que operan 24/7. De acuerdo. Ahora, pongámonos en los zapatos del trabajador. Para el trabajador, el pro es el sueño de un mejor equilibrio entre vida y trabajo. El tiempo. La posibilidad de tener más tiempo para la familia, para estudiar, para un pasatiempo, para simplemente descansar. El contra es doble, y ya lo hemos tocado. ¿Cuáles serían? Primero, el riesgo real de la intensificación del trabajo, de acabar más estresado que antes. Y segundo, la incertidumbre. La duda de si de verdad tendrán un segundo día libre. Justo. O si sus 40 horas simplemente se repartirán en 6 días, dejándolos con la misma rutina semanal. Es una moneda al aire, en ese sentido. Y por último, para el sistema en general, la seguridad social, el gobierno. Para el sistema, la gran ventaja potencial sería una disminución en el gasto de salud pública. ¿Menos incapacidades? Menos incapacidades por enfermedades crónicas o estrés laboral significaría un ahorro de miles de millones de pesos a largo plazo. Y una población más sana. ¿Y el reto para el sistema? El gran reto será la fiscalización. El registro electrónico es una buena herramienta, pero se necesitará una vigilancia muy estricta para evitar que las empresas, ahogadas por los costos, busquen la manera de pagar esas horas extras por debajo de la mesa. Evadiendo impuestos y cuotas. Exactamente. Excelente. Entonces, si tuviéramos que destilar las 3 ideas clave que realmente hay que entender de esta reforma serían: 1. Esto no es para mañana. Es un proceso gradual. Que culmina hasta 2030. 2. El fin de semana de 2 días no está garantizado por ley. Ese es el gran mito. Y 3. Las reglas del juego para las horas extras cambiaron drásticamente, volviéndolas una herramienta más flexible y económicamente viable para las empresas. Es un resumen perfecto. Y claro, hay que recordar que el viaje legislativo no ha terminado. Esta minuta que aprobó el Senado ahora tiene que pasar por el filtro de la Cámara de Diputados. Y de ahí a los estados. Y al ser una reforma a la Constitución, necesitará después la aprobación de la mayoría de los congresos estatales para ser una realidad en todo el país. Exacto. Y esto me lleva a una reflexión final, una pregunta para dejar sobre la mesa. A ver. Considerando las nuevas reglas del tiempo extra y la falta de garantía de 2 días de descanso, la pregunta fundamental para los próximos años no será si la gente trabajará menos horas en total, ¿Si no? sino cómo va a cambiar la naturaleza y la intensidad de esas horas. ¿Estamos a punto de ver una mejora real en el bienestar de la gente? ¿O simplemente vamos a ser testigos de cómo la semana laboral se comprime,
volviéndose más densa y estresante. Una pregunta muy potente. La respuesta no está en la ley, sino en cómo cada empresa y cada sector decidan implementar este nuevo marco.